Muy bien, buenas tardes. Hoy trataremos de un tema muy importante que es el resurgimiento de los oficios con la revolución altomedieval, que va a dar origen, entre otras cosas, a las técnicas de destilado. Se habla mucho de la ciencia griega, pero no se dice que desde el punto de vista de aquellos saberes útiles para la vida, la sociedad griega y la sociedad romana fue muy pobre en invenciones. Los romanos, lo poco que inventaron de nuevo estaba ligado a su aparato militar, estructuras de poder. Por ejemplo, las grandes vías romanas no eran nada más que los mecanismos por los cuales las legiones se desplazaban. Y entonces, pues sí, aprendieron a hacer cementos de calidad, a hacer carreteras de calidad, pero todo eso afectaba un poco a la vida de la gente, y lo que afectaba era mal, porque servía primero para que las legiones cayeran sobre los rebeldes en cualquier lugar del imperio rápidamente, y en segundo lugar para que los tributos fueran a Roma rápidamente. Es decir, todos los caminos llegan a Roma, pero Roma era el gran centro succionador de los bienes que se producían en el imperio. Cuando el imperio se desarticula a partir del siglo IV-V, pues las calzadas romanas también pierden presencia. ¿Por qué? Porque ya la producción y el consumo empieza a hacerse local. Lo que hay es una unión entre la producción y el consumo, no era como antes. Lo más importante de este periodo es la recuperación de la dignidad del trabajo. En la etapa anterior, el trabajo lo hacían básicamente los esclavos y los pobres. Y la gente sabia, inteligente, que dirigía la sociedad, nunca hacía trabajo manual, no tenía oficios, no trabajaba con sus manos, despreciaba la agricultura. Entonces se creó dos tipos de personas: unas que estaban muy en la base de la escala social, que no hacían nunca nada útil, que eran, quiero decir, que no hacían nunca nada inteligente, y luego la minoría mandante, que nunca hacía nada útil. Esto a partir del siglo V se viene abajo porque el imperio sufre una crisis demográfica muy importante y al mismo tiempo una crisis económica aún más importante. De aquí se sale en la revolución altomedieval, pues por la recuperación de los oficios. En algunas iglesias medievales ves que la gente se hace enterrar señalando su oficio. Dice: yo soy constructor de barcos, yo soy herrero, yo soy carnicero. Y esto es un signo de grandeza y de elegancia personal. Incluso los reyes de la época estaban obligados a trabajar con sus manos. Es famoso el rey portugués Don Dionís, que este rey portugués era un experto en labranza, él labraba y se jactaba de labrar. Incluso la reina Isabel la Católica, a pesar de que ya es, digamos, una monarquía degenerada tardía del siglo XV, si vais a donde ella se crió, que es el Madrigal de las Altas Torres, os enseñan en un museo las ruecas y usos que ella usaba para hacer su propia ropa. Esto era un signo de distinción, de que todavía las élites hacían algún tipo de trabajo manual. El último que hace algo de trabajo manual en el mundo romano es Augusto, pero no él, sino la gente de su casa, al parecer sus hijas, que todavía tejían la lana. Pero esto ya se consideraba como una rareza muy exótica, y a partir de ahí, Augusto muere en el año 36 de nuestra era, a partir de ahí todo esto desaparece y lo que se crea son unas élites degradadas. Claro, si las minorías de la parte más baja de la sociedad son los que hacen el trabajo, estas minorías no pueden amar el trabajo porque es el símbolo de su opresión, y entonces no eran creativas. Ellos lo único que querían era quitarse el trabajo como fuera y no pensar en ello. Entonces se produce, digamos, un estancamiento de la técnica que ya es muy visible en el siglo II. Ya los sistemas técnicos no se perfeccionan, no mejoran, incluso empeoran, porque en la medida que el trabajador, bien sea el esclavo o el libre pobre, no quiere trabajar, entonces lo que hay es un fenómeno de que las herramientas, incluso las pocas máquinas que se usaban en la época, tenían que ser muy robustas para resistir el maltrato que le daban los trabajadores. Es decir, la gente llegaba con un mal ánimo y entonces rompía las cosas, y esto hacía que se crea como una tosquedad en las herramientas, más o menos a partir del año 100 de nuestra era.
Todo esto se esfuma a partir del siglo V y hay grandes avances en la metalurgia, en la construcción de edificios, en los sistemas de hilado, y aparecen ya los primeros sistemas automáticos que son las máquinas de agua. Las máquinas de agua son de una importancia enorme en la historia de la humanidad porque trabajos durísimos que hasta entonces los hacían los sectores más bajos de la sociedad, que eran más oprimidos, empiezan a hacerlo máquinas. A veces máquinas de una eficacia enorme que incluso hoy día se deberían recuperar. Las máquinas de agua son muy importantes a partir del siglo V. Los romanos y los griegos lo reconocían, las conocían, pero no sabían usarlas, no veían la importancia de eso. ¿Por qué? Porque la gente que usaba un poco su cabeza se dedicaba a cuestiones políticas, filosóficas, sociales y no a cuestiones tecnológicas. Y la gente que trabajaba con sus manos no tenía la cabeza preparada para el pensamiento y para la innovación. También no tenían ningún control sobre los medios de producción y por tanto no podían decir, ay, se me ha ocurrido hacer esto. Se necesitaba un tipo de trabajadores pobres, de trabajadores libres, que si se les ocurría algo lo pudieran hacer, ¿no? Entonces, la primera innovación que aparece con esto es el monacato cristiano. El monacato cristiano es de una importancia enorme. No digo que solamente el monacato cristiano, pero cuando se empieza a recuperar la dignidad del trabajo es en el monacato. Por ejemplo, ya San Pablo es la primera referencia cuando él dice cada cual tiene que vivir del trabajo de sus manos. Él era cestero, hacía cestas. Y entonces dice, no debéis vivir de otros porque no podéis vivir de la palabra. Esto es una ruptura revolucionaria con los filósofos griegos, que incluso los mejores vivían de su bla, 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 ¿no? Y entonces, pues si vivían de su bla, 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 mal, ¿no? Entonces se le introduce un nuevo tipo de pensador, que es de donde va luego a surgir todos estos cambios, ¿no? Que estás hablando a la gente y estás haciendo tus cestas. Y él se jacta muy positivamente, Pablo de Tarso, de que él siempre había vivido del trabajo de sus manos, ¿no? Entonces, cuando después de todos los avatares del cristianismo, del primer cristianismo, pues surge ya la segunda generación a partir del año 40 de nuestra era, allí ya la gente trabaja con sus manos y empieza a haber un nuevo tipo de persona que tiene un nivel intelectual alto y al mismo tiempo vive de un oficio y se exige que viviera de un oficio. ¿Cómo se le exige? No de forma coercitiva a través de leyes o amenazas, sino que está bien visto y que entonces se considera que trabajar, hacer algo útil, es importante. Eso introduce grandes cambios, enormes transformaciones, ¿no? Mirad, cuando se dice, por ejemplo, que Occidente es rica porque ha vivido del imperio, de los imperios, de explotar, por ejemplo, a los pueblos indígenas americanos o tal, ¿esto es así? No, no es así. Los imperios europeos lo que han hecho es empobrecer Europa. Eso en el caso de Castilla está clarísimo. Castilla se viene abajo económicamente con el imperio. ¿Por qué? El imperio es muy caro. ¿Qué puñetas le importaba a un castellano de Burgos modesto que estuvieran conquistando el imperio inca? A él eso que lo único que le aportaba era gasto, porque lo único que le hacía era incrementar los impuestos. ¿Qué venía de allí, de Perú, aquí? No venía nada, no venía nada absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que hace a la sociedad europea diferente a otras? El fenómeno este. Es decir, ya en el siglo X Europa es cualitativamente más rica que cualquier otra sociedad. Y eso en las crónicas musulmanas del siglo IX y X, cuando lo lees en detalle, y como yo las he leído, por cierto, a veces tengo la sensación de que solo las he leído yo, a ver si la gente que habla las lee, ¿no? Entonces, las descripciones de los propios autores musulmanes, me recuerdo una descripción sobre Lerma, de una de las racias, dice, Lerma es una ciudad muy bien abastecida, con los campos muy bien cuidados, con casas muy buenas, y eso lo dicen los enemigos que estaban atacando Lerma. Y entonces aparece así, ¿no? ¿Por qué? Porque había un respeto por los trabajos. Es decir, y porque se había creado ya un tipo de trabajo libre que al haber desaparecido el sistema esclavista, pues entonces quien estaba haciendo ese trabajo pues se consideraba un ser humano libre que podía pensar sobre lo que hacía, no como antes que no quería pensar, porque si pensaba y hacía alguna innovación eso se lo favorecía a su patrono, al cual en general odiaba. Y como lo odiaba, pues no quería hacer nada más que pelearse con él y matarle y lo que fuera, ¿no? Este proceso es muy interesante porque ya en el siglo VIII, IX, Europa es cualitativamente diferente. ¿Por qué lo es? Básicamente por la adhesión al trabajo libre y productivo. Entonces, una de las cuestiones que se entra es en los saberes también sobre destilación. Es decir, se mira
a las plantas con una mirada distinta como lo habían pensado los griegos. Los griegos eran muy especulativos, por ejemplo Aristóteles pues es bastante pesado, porque ellos no trabajaban con sus manos, porque las manos eran negativas. En mi libro sobre arte románico aparecen muchas fotos de manos, es muy común en las iglesias, y la gente te da unas explicaciones de lo más pintorescas, que no significa solo que tienes dos manos o una mano, trabaja con ellas, nada más. Porque cuando trabajas con tus manos necesitarás tener esclavos. Si trabajas con tus manos no necesitas tener esclavos, y eso es un proceso liberador. Es decir, el fin de la esclavitud en Europa, que tiene lugar a partir del siglo V en los pueblos libres del norte de la península ibérica sobre todo, no se realiza a través de un proceso político también, pero sobre todo a través de un criterio moral. Si tú eres un sujeto moral, no puedes tener esclavos, tienes que vivir de tu trabajo y tienes que aprender un oficio. Entonces empieza a haber grandes personas que sabían hacer muchas cosas. Y esto se mantiene así más o menos hasta la decadencia de Europa, que no es como dice el otro en el siglo XX. En el siglo XX la decadencia de Europa ya es visible en el siglo XV. En el siglo XV ya surge una aristocracia, por ejemplo la aristocracia castellana, que rodea ya a los reyes castellanos de la segunda mitad, que ellos ya no aprecian ese trabajo. Hasta entonces sí. Si observamos, por ejemplo, los escudos de los nobles más antiguos, porque está la nobleza antigua y la nobleza moderna, que es posterior al siglo XIV, muchos de ellos tenían símbolos del trabajo en sus escudos, aparecían con símbolos del trabajo, a veces reconocibles, a veces no, porque todavía ellos consideraban que ser noble no estaba reñido con tener trabajo. Incluso hasta el siglo XV muchos de los hidalgos eran molineros, y tú lees crónicas de la época y dice fulanito que es hidalgo pero es molinero, o es pastor, o trabaja la lana, o trabaja el cuero. Entonces claro, todo esto hace que ya en el siglo XV la sociedad europea es mucho más rica. ¿Por qué? Porque produce, ¿no? En el Fuero de Madrid de 1202, una de las notas de final del fuero, esto ya sé que es imposible que lo entiendan, pero ahí voy yo a decirlo por vez número 100, establece que los madrileños de la época se gastaban mucho dinero en las bodas, no mucho dinero, sino muchos bienes, porque entonces no, el dinero era simbólico. Y claro, pues si se mataban, las bodas tardaban 10 días y se hacía una hecatombe de carneros, de corderos, de vacas, pues la cabaña ganadera caía. Y entonces se advierte de que no se debe hacer esos dispendios y despilfarros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el Concejo de Madrid creía que eran excesivos, yo también lo pienso, pero eso solo se hace en una sociedad rica. Y si lees crónicas del siglo XIII, por ejemplo, algunos fueros municipales tasan la cantidad de joyas de plata que podían llevar las mujeres. ¿Las mujeres de la aristocracia? No, cualquier mujer, no hay ningún elemento de esos. Y eso se había creado porque todo el mundo trabajaba, sencillamente. ¿Cuánto trabajaba? Aproximadamente unas 6 horas diarias y 150 días de vacaciones. No seguidas, porque lo que había era cada 3 o 4 días había un día de vacaciones que eran los feriados, pero bueno, aquí están de acuerdo todos los historiadores europeos que más o menos no se trabajaba 150 días, daros cuenta que eran 5 meses al año, ¿no? Todo esto en gran medida surge del monacato y también del sentido común de la gente. Una vez que el sistema brutal coercitivo del Imperio Romano y del Imperio Visigodo y luego del Imperio Musulmán andalusí se va desmoronando, pues se crea otra idea del trabajo y aparecen innovaciones maravillosas que llevan luego ya en el siglo XII a hablar de la revolución industrial de la Edad Media, y esto afecta a todo. Los libros que estudian esto, que ahora ya pues están como perdidos, ya nadie los quiere leer, que son sobre todo trabajos de los años 60 y 70 del siglo pasado, pues estaban diciendo en la metalurgia innovaciones, en la textil innovaciones, en la agricultura, que era una agricultura muy distinta a la actual, muy distinta, porque era una agricultura especializada. No era aquí los tomates, aquí las patatas, sino era un todo. Es algo como ahora alguna gente está haciendo lo que llaman bosque productivo. O sea, que era todo un bosque en el cual se hacía un trocito de 1 metro cuadrado, aquí se ponía trigo, en otro sitio centeno, en otro sitio se recogían plantas silvestres, en otro sitio, es decir, claro, eso hacía que las plagas fueran muy pequeñas porque no había espacio para que se extendieran, ¿no? La agricultura, como la hemos conocido, de grandes extensiones, que todavía eran pequeñas, es un fenómeno no anterior al siglo XVI, que es cuando ya a lo mejor pues, se ponía media hectárea de trigo, antes no. Todos estos cambios se fueron introduciendo a medida que las ciudades necesitaban abastecerse y ya no prevalecía el sistema local. Pero era muy importante también lo de los oficios que
todo artesano, era también agricultor, todo el mundo tenía una parcelita de tierra propia del concejo, es decir, parcela, una suerte que te correspondía en los sorteos del concejo, pero la gente tenía mucho amor a los oficios y aprendían de todo, ¿no? Y entonces se creía que por medio del aprendizaje pues era capaz de hacer cosas estupendas. Yo he gastado bromas a los listillos de siempre, por ejemplo, que dicen que es que en la Edad Media todo el mundo se moría de hambre y tal y cual, y les llevo a ciertas ciudades castellanas y les digo, venga, por ejemplo, a Soria, nos ponemos a andar por el Duero, y le digo, ¿tú qué crees que es eso? Y llega el creyente en la modernidad y se queda mirando y dice, eso parece una muralla. Digo, sí, esta es la muralla de Soria del siglo XII. Digo, a ver, dime tú, ¿a cuánto estamos de la Soria actual? Y dice, pues a 1 kilómetro. Digo, bueno, pues todo esto estaba habitado, no habitado compacto, porque eso no se hacía, porque también si había una epidemia, pues se difundía, se hacía fuego. Digo, tú fíjate hasta dónde llegaba la Soria medieval, cuando hasta aquí, que hoy aquí se cultiva el trigo, había población. Luego eso significa que la población en el periodo medieval era muy importante, numéricamente muy importante. ¿Cuál era el misterio de todo eso? ¿Alguna economía maravillosa, algún sistema económico? No, el trabajo universal, el trabajo libre y que cada cual tenga un oficio o 2 o 3, había gente que tenía más oficios, ¿no? Y sabían hacer 2 o 3 cositas y luego muchas cosas secundariamente, ¿no? Porque, por ejemplo, los trabajos de zapateros eran muy comunes. Era raro en una aldea que no hubiera 3 o 4 zapateros y a lo mejor hasta 1/3 de la gente de la aldea sabía hacer zapatos, o sabía repararlos, o sabía hacer botas, y entonces, bueno, pues lo sabían hacer bastante bien, ¿no? Por ejemplo, yo me reí mucho una vez un comentario de alguien que creía que el trabajo del hierro se hacía poco menos en altos hornos del siglo XII, ¿no? Y le dice, sí, un alto horno allí, bueno, sí, con petróleo y todo. Dices que no, hombre, que eran los herreros de los pueblos, ¿no? Y entonces los herreros de los pueblos sabían, dominaban las técnicas del hierro y el acero de una forma muy eficaz. Eso permitió hacer unas herramientas nuevas que cuando se aplicaban a la agricultura o al trabajo en madera, en las sierras y tal, pues daban unos resultados muy, muy apreciables, ¿no? Cuando en el siglo XVI ya empieza a decaer el espíritu medieval de tú tienes 2 manos y vive de tus manos y no de los esclavos o de tus asalariados, entonces hay un fenómeno de decadencia. Por ejemplo, Castilla ya está en decadencia en 1590, más o menos cuando Felipe II está ya moribundo ahí en el Escorial. ¿Por qué decae Castilla? Eso es un tema tela, ¿no? ¿Por qué decae Castilla? En gran medida porque el espíritu aristocrático contrario al trabajo se va de nuevo infiltrando en la sociedad castellana, que es un poco lo que aparece en la novela picaresca, ya la gente no quiere trabajar. Mirad, cuando aparecen las órdenes mendicantes, por ejemplo San Francisco de Asís, que ahora nos lo venden como el mejor de los mejores, tú sabes lo de San Francisco de Asís, ¿no? Sí, San Francisco de Asís, claro, él aparece porque aparecían muchas órdenes, ¿no? Y al principio la gente se quedó horrorizada. ¿Por qué? Porque los franciscanos vivían de la caridad y no de su trabajo. Y ahí se armó el pitote, porque ¿cómo podías vivir de la caridad? Aunque te dieran un trozo de pan duro, ya ese pan no lo habías producido tú. Luego tú ya eras un explotador, eras un bellaco. Estabas haciendo poco menos que se volviera el periodo peor del esclavismo. Y San Francisco fue muy rechazado en la época. Allá antes al Cister le pasó. El Cister, la orden del Cister, los cistercienses tienen 2 etapas. Las etapas en que los monjes del Cister salían a trabajar a los campos, a hacer leña, a labrar la tierra, a cuidar el ganado, y luego hay un momento en que la orden cambia de orientación y dice a partir de, me parece que era 1230, ya no vamos a salir, vamos a quedarnos en el monasterio. Quedarse en el monasterio todavía hacían algún trabajo, por ejemplo copiaban manuscritos, pero ya no era compartir el trabajo con la gente, porque el trabajo duro y tal. Entonces esto hace que Europa ya empieza a estar en decadencia, porque ya este trabajo, esta fuerza de trabajo, esta magnificencia ya no se veía. Pero todavía tarda siglos, la orden de los franciscanos no eran bien vistos. Les decían, trabajar, tenéis que trabajar, no os contéis rollos de que vosotros sois muy buenos y coméis muy poquito. Lo poquito que comáis, hacedlo con vuestras manos. Y de hecho hasta el siglo XIV, con todo el colapso que hay en el siglo XIV y la muerte del 60% de la población europea, es cuando ya se desarticula. El siglo XIV es el momento que la revolución altomedieval sufre su primer colapso, ¿no? Pero anteriormente, es muy interesante, los debates que había dentro del monacato. Yo recuerdo cuando yo estudiaba para mi libro Revolución en la Alta Edad Media, que
como había muchas reglas monásticas, yo distinguía a las buenas de las malas, por si estaban a favor del trabajo o estaban en contra. Yo cogía, pues sí, a ver, esto de estar a favor o en contra, porque a veces eran discusiones teológicas que yo no era capaz de seguirlas. En cuanto que decían que ellos estaban a favor del trabajo, digo, estos son de los buenos. Y tenía mi lista de órdenes monásticas buenas y órdenes monásticas malas, ¿no? Que desde el primer momento hubo un monacato que no quería trabajar. Por ejemplo, hubo gente tan pintoresca que pensaban que tenían que dedicarse a dormir. Y entonces tenían unos monasterios donde se dedicaban a dormir. Estaban durmiendo 20 horas, ¿no? Había de todo, o gente rarísima, ¿no? Porque claro, fue un movimiento de base y cuando una sociedad se pone en marcha para salir de la gran trampa de las sociedades antiguas, pues había de todo, salía lo bueno, que era el 80%, pero también salía lo malo, ¿no? Allí está en lo que es Anatolia y lo que es Egipto, donde surge el primer monacato que podemos llamar revolucionario, ¿no? Algunos no lo eran, sobre todo en Egipto, pues había de todo ahí. Incluso algún monacato egipcio eran verdaderos militaristas, había algunos que eran casi nazis. ¿Cómo se llamaban aquellos que eran casi nazis, que iban por ahí conquistando? Ellos se inventaron una orden guerrera y iban por ahí haciendo la guerra a las tribus nubias y tal, bueno, de todo había, pero eran los menos, ¿no? Los mejores se tenían a los ideales cristianos, del amor universal, del trabajo como una forma de amor, etc. Entonces en el monacato había estas dos corrientes. Y luego, claro, en el Imperio Romano de Oriente no se derrumba, no pasa como aquí tenemos la suerte de que el Imperio Romano se va a hacer gárgaras y entonces surgen otros pueblos que son los germanos, que no son mejores, pero al menos ya es un lugar, no es un poder centralizado, allí no, se mantiene el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino impide que esas fuerzas emergentes del fondo de la sociedad no sean tan potentes como aquí. Hay algún momento de crisis, sobre todo en Asia Menor, en donde sí sucede eso, pero no tanto, ¿no? Pero con todo, sí, ciertamente, en Asia Menor hay un monacato muy potente. Lo que sucede es que no llega a tener la fuerza de Occidente, porque Occidente, por ejemplo, el reino visigodo, es un reino precario. Hay una prueba obvia de que el poder de los visigodos es limitado, ¿cuál? Que nunca consiguen vencer a los vascones. Esa es la prueba más obvia. 250 años y nada. Y el último día del fin del imperio de visigodo están igual de enfrentados con los vascones que el primer día, incluso con los cántabros también, aunque con los cántabros no está muy claro, pero tampoco lo consiguen, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, la destilación... todo esto, la destilación, ya sabéis que el nombre de todo esto es de origen árabe. Entonces nos dicen que el origen de todo esto es árabe, ¿no? Vamos a mirar este asunto. Esto no es así. Es decir, el Imperio Bizantino, con su carácter precario, se mantiene hasta el año 1453, en que los otomanos, que eran unas tribus que venían del fondo de Asia, conquistan Constantinopla. Entonces, en el momento de la conquista de Constantinopla, imponen toda la obligatoriedad del Islam, pero con una cuestión: la gente no se islamiza de golpe. Y entonces lo que quedan es muchos sectores de población que siguen aferrados a ciertas normas del monacato y tienen una capacidad de pensar por sí misma. Es decir, cuando hay un sistema muy totalitario que rompe la capacidad de las personas de ser por ellas mismas, y eso es el criterio del Islam, con su idea de Dios, un Dios absoluto al que se obedece absolutamente, entonces eso lleva al colapso del pensamiento creador. Porque si yo no soy nada y Dios es todo, ¿dónde está mi capacidad para crear? Eso no es la idea cristiana de Dios. La idea cristiana de Dios es muy distinta. Dios, en primer lugar, se ha hecho hombre y entonces ha conocido los dolores y sufrimientos con el problema de la crucifixión. Y entonces esas limitaciones propias del ser humano son las que compartimos o comparten los que entonces se llamaban cristianos. Ítem más, Cristo en su época de mortal es carpintero. Esta cuestión no se puede olvidar, porque hay una herencia de los oficios que aparece ya ahí incluso antes que San Pablo. Como en los evangelios no aparece Cristo trabajando a la madera, pues mucha gente pensó que eso era simplemente retórico, pero no es así. Si vosotros observáis, todo el movimiento del primer cristianismo es un movimiento de trabajadores, carpinteros, pescadores y gente por allí de oficios, ¿no? Y luego es así. Sociológicamente, el cristianismo, por ejemplo, si nos situamos en el año 100 de nuestra era, básicamente era un movimiento de trabajadores, mujeres y esclavos. Eso es sociológicamente.
¿no? Y quien no era así, los pocos de las clases altas que se acercaban, pues inmediatamente se les sugería que tenían que hacer algo para trabajar, ¿no? Y se les ponía el ejemplo de San Pablo y tal. Había dos condiciones: primero, tenían que renunciar a sus bienes porque la propiedad privada era negativa, y en segundo lugar, tenían que trabajar con sus manos. Entonces, cuando el Constantinopla cae, lo que cae en poder del Islam es el Imperio Romano de Oriente, que tenía un monacato muy potente, y ese monacato había originado muchos conocimientos. Por ejemplo, es normal que te digan, bueno, la medicina árabe era impresionante. Yo también me lo creía hasta que leí un libro y te dijeron, bueno, árabe, vamos a ver, árabe, a ver. Los médicos que tenían nombres árabes no eran árabes una parte de ellos, sino simplemente que ante la presión para que se convirtieran al Islam, ellos salían del paso arabizando su nombre. Pero te pone un montón de casos, dice tal médico famoso, en realidad él era cristiano o era judío, y solo se convirtió al final porque ya estaba desesperado por las persecuciones. Aquí pasó igual en el siglo IX en Córdoba, en los cuales muchos que habían trabajado en el monacato o que habían hecho trabajos inteligentes se convierten en los llamados mozárabes. ¿Qué significa mozárabes? Significa exactamente sometidos a los árabes, pero la mayoría de ellos, aunque tenían nombres árabes, ni siquiera eran musulmanes de religión, y los que lo eran no por convicción interior, sino solo porque buscaban una fórmula para que les dejaran en paz. Entonces, cuando se estudia toda la nómina de escritores sobre medicina de los siglos 8, 9, la mayoría de ellos es verdad que tienen nombres árabes, pero no son árabes, ni siquiera son musulmanes. Entonces, todos estos sistemas de la alquimia y tal, yo no estoy muy enterado, pero me imagino que es lo mismo, porque estaba muy ligada a la medicina, a la destilación de plantas medicinales y tal. Y eso sucedió en otros muchos asuntos, ¿no? Incluso, por ejemplo, aquí en el siglo X, en la península ibérica, el atraso de los andalusíes respecto a los pueblos del norte en el terreno tecnológico era total. En la metalurgia no sabían hacer nada. En la construcción de edificios, por ejemplo, la mezquita de Córdoba es un edificio que no había evolucionado tal como construían los romanos en el siglo IV. No sabían hacer un arco de medio punto, es decir, no sabían techar un edificio solo con piedra, necesitaban poner traviesas de madera. Entonces, cuando llegaban gente de los pueblos libres del norte a Córdoba y veían aquello, se reían. Y igual cuando veían cómo hacían la metalurgia, cómo cuidaban el ganado, por ejemplo, se sabía, y esto aparece en algunas crónicas, que los caballos del sur eran mucho más flojos que los caballos del norte. ¿Por qué? Porque no sabían criar caballos en condiciones. Y entonces en las batallas eso se manifestaba como que los caballos andalusíes tenían mucha menos capacidad para desenvolverse en una batalla de un día que los caballos del norte. ¿Por qué? Porque no había observación, no había conocimiento, porque la religión obsesiva les impedía pensar, porque tenían la mente ofuscada de religión y no había el criterio de que si amas a Dios y amas a tu prójimo, aprende a hacer bien tu trabajo porque con él puedes conseguir algo para tus semejantes y luego haces esa aportación a la sociedad. Entonces, todos estos recovecos que a veces son muy difíciles de explicar son así, pero detrás de todo esto hay una sutilidad. Ahora mismo, por ejemplo, nos hablan mucho de la sociedad tecnológica, bla, bla. Bueno, yo me río de esta gente porque hoy no está avanzando realmente la tecnología. No está avanzando. Vosotros mirad cualquier sistema tecnológico y es casi igual que hace 50 años, porque no hay libertad de creación, porque hay un ofuscamiento de la mente con todo el sistema de repetición constante en las universidades que hace que los ingenieros, los economistas y tal, hoy no tengan libertad para pensar, porque sus mentes no son de pensar, sino son de creer. Cuando se buscan mentes que crean y no mentes libres que investiguen la realidad con libertad, la tecnología, sea popular o sea culta, porque ahora tenemos una tecnología culta, no como la alto medieval, que la hacía la gente normalmente en su casa, en su aldea, se les iban ocurriendo cosas y de ahí salían las grandes innovaciones de ese tiempo, pues la tecnología se para. Y así es. Si vemos que ahora hay millones de ingenieros y de técnicos al lado de los ínfimos resultados que da todo eso, millones de ingenieros y técnicos que nosotros, los simples trabajadores, pagamos con nuestros impuestos. ¿Qué está saliendo de ahí? No está saliendo nada. Dicen, grandes avances de la medicina. Sí, ¿cuáles? A ver, decidme cuáles. ¿No? Realmente, ¿no? Y
Claro, le dices, bueno, todas estas cuestiones son muy importantes porque nos llevan al meollo, pero ahora al meollo del problema de la producción a partir de la libertad. Ahora José Francisco, que él como traductor y analista de la obra de Salviano de Marsella, pues él ha estudiado todo el fenómeno del monacato cristiano y lo conoce más que yo, por tanto él ahora... Pues sí que tiene mucha relación Salviano con lo que estaba diciendo Félix, porque realmente representa, y el monasterio de Lerins, que es de donde Salviano fue monje a principios del siglo V, quizás sobre el año 410, entre el año 410 y 430, y luego fue presbítero de una iglesia en Marsella, pues ese monasterio de Lerins significó realmente una revolución en Francia y en el monacato francés, porque fue el primero en introducir el trabajo manual obligatorio de todos los participantes en el monacato, tanto del abad, que en este caso en Lerins sí que tenía cierta importancia, no como otros monacatos posteriores, otros monasterios, que incluso se llegaba a elegir al abad, por tanto era democrático, y en ocasiones se hacían asambleas y se debatían los temas o las decisiones que había que tomar de la vida en común, o incluso el abad tenía una importancia simplemente figurativa o representativa, pero no de toma de decisión ni de poder. En este caso en Lerins sí lo tuvo, pero también es cierto que era el principio del monacato. Y sí que significó grandes cambios, como he dicho, era el primero en toda Francia en ser obligatorio el trabajo para todos. ¿Y por qué era obligatorio? Pues realmente, como ha explicado Félix, ellos querían transmitir y hacer real la visión cristiana del amor y de vivir en el amor. Porque el monacato, según cómo se estaba impulsando también desde la Iglesia Católica que se creó con Constantino, sobre todo a partir de Nicea en el 323, lo que buscaba era imponer la jerarquía y una visión del cristianismo que era falsa. Era la contraria al cristianismo original que había estado persiguiendo durante los 3 primeros siglos, del siglo I, mediados, finales del siglo I, que es cuando aparece el cristianismo en Judea y Galilea, hasta que se empieza a expandir por el Levante y llega a otras zonas del Mediterráneo, sobre todo el norte de África, y a Hispania tarda mucho en llegar, realmente tarda hasta el siglo IV, V no empieza a llegar con importancia. Pues esta visión cristiana de vivir en el amor, como ha dicho Félix, es muy importante en el trabajo, porque era realmente una plaga o era una situación terrible en la que vivían sobre todo los esclavos. Ya todos conocemos cómo en Roma, y no solo en Roma, sino en el Imperio Egipto, en los imperios asirios o todos los grandes imperios, pues estaban asolados por el esclavismo, y realmente se vivían situaciones terribles a diario. Y luego había otras sociedades o personas, comunidades que vivían en las afueras o en la periferia de estos grandes imperios, pero muchas veces pues eran perseguidas para ser hechos esclavos, y realmente ese era el negocio de aquellos imperios. En la actualidad pasa un poco lo mismo con la inmigración, ¿no? Se van a buscar inmigrantes o se provocan guerras, por ejemplo en África, o por ejemplo va a pasar en Siria, ¿no? Y para echar a la gente de allí y traerla a Europa o a otros países, China, Estados Unidos. Entonces el monacato se propuso revalorizar el trabajo y hacer un trabajo libre para crear una comunidad y una vida que valiera la pena ser vivida, puesto que entendían que ni el trabajo por explotación, ¿no?, por obligación es bueno, ni la persona se puede desarrollar, ni tampoco por un salario, porque si no te vuelves un mercenario. Realmente es un trabajo no libre, que lo haces porque te pagan, luego ya te olvidas y lo único que quieres es olvidarlo todo, y hasta el día siguiente que tienes que volver y que te digan lo que tienes que hacer,
etcétera, etcétera. Entonces ellos querían realmente un trabajo común, que fuera libre, que no fuera impuesto, donde la gente tomara las decisiones y pudiera vivir realmente de una forma humana. Pues para ello, en el monasterio de Lerins, sobre el año 400, cuando, como ha dicho Félix, el primer monacato se originó en Egipto, en los desiertos de Egipto y Anatolia, cuando con las persecuciones del Imperio Romano pues huían los cristianos, la gente humilde, que realmente quería vivir de esa forma humana y verdadera, pues huía porque eran perseguidos, el poder no soportaba que pudieran ser libres. Entonces constituyeron estas comunidades y Honorato, que era un noble del sur de Francia, decidió que quería vivir de una manera cristiana y cambiar de vida, y se fue a Egipto para aprender cómo vivían allí en esos monasterios ermitaños, cómo se vivía, y poder traerlo a Francia, ¿no? En este caso donde era él. Allí aprendió, cogió la idea y se fue hasta Lerins, y allí fundó el monasterio, y con algunos ancianos y gente cristiana que conocía los verdaderos fundamentos del cristianismo, pues fundó el monasterio de Lerins en una fortificación, bueno, en una isla donde había algunos ermitaños, y allí lo fundó la regla de los 4 padres, que era las reglas monásticas servían como las normas de conducta de una comunidad. Surgieron muchas reglas, y como ha dicho Félix que él ha estudiado muchas, yo muchas menos que él, pero eran muy diversas, y la de Lerins es muy sencilla. Aquí lo tengo y son simplemente en folios, son como 3 folios, caben 3 folios, es muy sencillita, y curiosamente al trabajo es de lo que más importancia le otorga. Ellos obviamente consideraban que eso era fundamental, y comprendieron que tampoco el trabajo puede coartar la vida, y como ha dicho Félix, tenía que tener unos límites el trabajo productivo. No debería absorber todas las energías de la persona, porque si no, no se podría desarrollar ni sobre todo tener una vida espiritual rica. Y tampoco, que era lo que más importancia le daba al cristianismo, que eran las relaciones interpersonales. No se podía tener mucha fiesta, ni se podía disfrutar con los demás, ni se podía disfrutar con la familia y con los seres queridos si estábamos todo el día trabajando, como nos pasa ahora. Ahora me ha recordado de un libro, Muriendo por un salario, que explica, de un autor americano, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, el libro en inglés, el libro no se encuentra en castellano, por desgracia, no se ha traducido, y en inglés es Dying for a Paycheck. Y es muy interesante porque describe exactamente lo que está ocurriendo en nuestros días, que el trabajo está directamente matando a la gente. Él lo dice así, lo está enfermando a la gente, la está matando, está provocando las horas extra, el estrés provocado por la pérdida de trabajo, de no tener un trabajo estable y tener que echar unas horas aquí, unas horas allí. Él se centra también en Estados Unidos y cómo lo tienen los problemas de los seguros. No es como aquí que tenemos una seguridad social, bueno, entre comillas, universal, sino que allí es más complicado, porque son seguros privados y es un mayor despilfarro y más ineficiente en este caso. Pero en ese caso, por eso dieron tanta importancia en la antigüedad al trabajo, y el cristianismo se lo otorgó. Bueno, en la regla he de decir que Félix, en el libro que cita, La Revolución de la Alta Edad Media, le da importancia a que no fue suficiente el trabajo intelectual que no triunfó, vamos a decir, en la sociedad alto medieval, y por lo tanto luego en la Edad Media central ni en la baja, porque fueron ya las consecuencias, el tener una mezcla de trabajo intelectual y trabajo productivo.
Cuando, por ejemplo, en la regla de los 4 padres, donde estuvo Salviano, sí que establecía que todos los monjes tenían que realizar 3 horas de trabajo intelectual. En la regla establece de la hora primera a la tercera el trabajo intelectual, también enfocado a Dios, y luego de la hora tercera a la novena el trabajo productivo. O sea, 3 horas de trabajo intelectual y 6 horas de trabajo productivo, con los domingos, días de asueto, más luego los festivos. Como dice Félix, que pueden ser 120, 100, 150 al año, depende de la zona. Pero, claro, ¿cuánta importancia tiene eso, no? Y por qué luego también la sociedad tuvo problemas, porque quizá eso no se le dio la suficiente importancia y no tuvo tanto éxito. Porque, claro, si todos dedicáramos esfuerzo también en el aspecto intelectual, pues obviamente creceríamos mucho más como personas y seríamos mucho más capaces también de comprender el mundo y poder enfrentarnos a los que en este caso nos están oprimiendo. Porque, claro, ellos sí piensan, ellos estamos en una sociedad especializada y por desgracia se dedican a pensar y a estudiar mucho y exclusivamente a eso. Ya el trabajo manual lo ven como inferior, lo dejan a los esclavos que están en las fábricas, o les hacen la cama, les dan paseos al perro, o hacen sus coches, etcétera, etcétera, y sin embargo se dedican solo a eso. Por desgracia también ellos ya se les están perdiendo la cabeza y están creando muchas ineficiencias en la sociedad y muchos problemas, pero ellos sí le dedican mucho tiempo a eso. Y bueno, en realidad eso también es muy negativo, ¿no? Y aquí se puede ver también una crítica muy interesante a lo que es la universidad hoy, ¿no? Que ya está totalmente desconectada de la realidad, del trabajo, y ya viven en una burbuja y se dedican simplemente al trabajo intelectual y a un trabajo para las élites, por así decirlo, para mantener el sistema y para seguir estructurando los niveles jerárquicos y de pensamiento que van a seguir reproduciendo los mismos mecanismos de control y de opresión que todos vivimos. Bueno, para volver al monacato, puedo decir que, bueno, tampoco me quiero meter en demasiados aspectos filosóficos. Entonces, puedo terminar diciendo lo que está comentando Félix de la Alta Edad Media y la Edad Media Central en su libro Tiempo, Historia Sublimital en el Románico Rural, que ahí cita ampliamente lo que estaba comentando de edificios románicos, sobre todo de aldeanos y de pequeñas ciudades, de cómo la gran cantidad de representaciones de oficios y de trabajos que se encuentran allí. Y eso refleja realmente lo que valoraba aquella gente, porque cuando realizaba una iglesia, que le nacían, era una iglesia pequeñita, quizás a veces tenían unas naves que no superaban los 20, 30 metros cuadrados y servían para reunir allí a la gente. Obviamente eran centros de reunión y de celebrar el concejo, que era donde se organizaba la sociedad, y allí ellos representaban sus creencias, sus pensamientos, sus reflexiones, sus metas existenciales, los que ellos buscaban en la vida, y allí representaban de lo que se sentían orgullosos. Y se sentían orgullosos de ser herreros, de ser carpinteros, de ser pastores, de ser agricultores. Y allí los podemos encontrar, sobre todo cita de Guadalajara, Soria también, de Burgos, muchas, algunas de Navarra. Y creo que es algo grandioso poder recordar también y poder conectarnos con esos antepasados nuestros que nos pueden inspirar a volver a dignificar el trabajo y a recuperar un trabajo libre y fraterno, a ser posible, en el que podemos trabajar amándonos unos a otros y no odiándonos y odiando nuestra situación. Ya, creo que he terminado.
Bueno. Aunque sea el resumen, las reglas de Salviano, Ajá. ¿cuáles, además del trabajo, que has dicho que hace mucho hincapié en el trabajo, que es el tema que nos ocupa hoy, pero ¿qué otras reglas hay? Porque no sabemos todos lo de la pobreza, la castidad, la obediencia. ¿Eso está reflejado ahí o hay más? O... Sí, la regla de los 4 padres, como he dicho, es muy cortita. Es súper sintética. Y al principio comenta que la importancia de vivir en el amor, como sobre todo, como dicen los Hechos de los Apóstoles, y vivir de manera fraterna. Y luego pasa a incidir demasiado, obviamente desde mi punto de vista, en el peso del abad y la importancia de la obediencia. También es cierto que en la época hay que comprender el contexto histórico. Era una sociedad muy degradada, donde la gente, los esclavos, bueno, él lo describe, Salviano describe todos los problemas y todos los vicios que tenían. Y luego, por otro lado, los nobles igual, también están totalmente degradados, están acostumbrados al otium, al ocio, y a no hacer nada, no trabajar, y por tanto, pues también cuando iban allí, y exactamente cita, cuando la regla dice, cuando vienen los pobres, tienen que abandonar su orgullo y entregarse realmente a la obediencia, de vivir con los hermanos y interiorizar las reglas. Y cuando vienen los ricos, pues tienen que deshacerse de todos los bienes, igualmente interiorizar las reglas que se explican. Luego ya pasa a hablar sobre el trabajo y los horarios, muy brevemente, y al final acaba, que no me olvide, sí, vuelve otra vez a la obediencia. A la obediencia y a recordar las virtudes de la templanza y de la tranquilidad también. ¿De la castidad nada? De la castidad no. En este caso, Salviano tenía una mujer y una hija. Y no. Sí es cierto que el monasterio de Lerins era solo para varones, y cuando Salviano y su familia dejan todos sus bienes y se lo dan a los pobres, ellos tienen que ir, él se entra en este monasterio de Lerins y su mujer y su hija entran en otro que estaba cercano, y siguen en contacto durante unos 10 años más o menos que permanecen allí, y luego ya vuelve con su familia cuando se hace presbítero. Pero la castidad es algo impuesto y que se impuso con Roma. Realmente, tanto en el libro de Félix como en el mío de Salviano de Marsella se explica, y en muchos otros, bueno, muchos, por lo menos unos cuantos, que el cristianismo no era célibe, realmente era el catolicismo que se inventa, o la doctrina que se inventa de las élites romanas cuando imponen el celibato y la castidad. Realmente esto es entrar también en comprender la filosofía y los debates filosóficos de históricos, incluso también que tiene relación con los actuales, porque viene de esa parte de ascetismo y de neoplatónico también, y de San Agustín, etcétera, donde la carne se presenta como el mal, como lo negativo, y el espíritu como lo positivo. Y tiene también relación con el trabajo, porque el trabajo manual, que es de la carne, es lo que hacemos con nuestras manos, es negativo, y el trabajo espiritual, intelectual de las élites es positivo. Entonces los que se presentan como élites, Platón, que era también la élite intelectual, y San Agustín, y todos los que siguieron también, y muchas escuelas, incluso los gnósticos, los cátaros también se pueden incluir aquí. Bueno, Agustín era maniqueo, pero incluso los priscilianistas también se pueden incluir aquí. Todas las escuelas que pecan de un excesivo ascetismo, lo que están olvidando es la carne, y es realmente el amor y el trabajo y lo manual y lo que es también parte de la vida. Quieren darle más importancia a lo espiritual cuando realmente tanto lo físico como lo espiritual es igual de importante. Bueno, creo que me he extendido demasiado, pero... En el libro viene, esta es una foto
sobre el monasterio de Lerín, pero este no era el que vivió Salviano. Esto es una versión, yo supongo, de finales del siglo XIII, por la manera como está construido. ¿Tú sabes algo de esto? Sí, se tuvo que reformar. Sí, el monasterio de Lerín, en el que vivió Salviano, es destruido por los musulmanes. Y claro, la concentración de los oficios era muy importante, porque el mundo antiguo cayó en una contradicción irresoluble, que los que pensaban no trabajaban y los que trabajaban no pensaban. Entonces, a partir de ahí no podía desarrollarse la técnica. En realidad hubo que buscar salida a eso a partir de crear una nueva mentalidad en la cual el trabajo productivo iba unido al trabajo intelectual y a la reflexión. Y eso hizo que se hicieran cientos o miles de pequeñas o medianas o incluso grandes innovaciones. No voy a contar ahora cómo cambia completamente, por ejemplo, la producción del hierro en el siglo VIII-IX. Los romanos eran súper chapuzas en los trabajos del hierro, eran muy malos. Y sin embargo se crean inventos nuevos, como en la farga catalana, que parece que surge en el este de los Pirineos en el siglo IX, que es una innovación curiosísima, que al inyectar mucho más aire en la masa fundida, permitía subir la temperatura hasta 900 grados, y ahí salía un hierro de una calidad que los romanos nunca habían logrado. Y todo eso además permitió hacerlo con mucho menos esfuerzo. Para los romanos luego había que coger el hierro, martillarlo mucho tiempo, perder mucho tiempo, cada colada era muy pequeña, a lo mejor te daban 60 kilos, 80, de esta manera tenías a lo mejor 500 kilos de hierro de mucho mejor calidad y menos. Entonces esas fueron innovaciones que hizo la gente pensando, y eso en todo. En todos los aspectos, la construcción de las casas, que era tan importante, los sistemas médicos. Mira, por ejemplo, hay el Fuero de Cuenca, 1180. Dice una cosa que puede parecer una bobada, ¿no? Que dice, bueno, el Fuero de Cuenca tiene mucho rollo, ¿no? Pero tiene José Francisco de Cuenca. Pero dice una cosa muy interesante, dice, los vecinos de Cuenca no techarán sus casas con bálagos, lo harán con tejas. Es fundamental para combatir los fuegos, ¿no? Claro, pero es que el bálago es muy fácil porque se significaba yo a un cierto nivel para hacer arcilla, coger la arcilla, las tejas y tal. Y eso permitió que la vida en las ciudades fuera mucho mejor. Eso se combinaba en las ciudades medievales, había lo que se llamaba la queda del fuego, que eran vecinos cada noche, iban recorriendo las calles a partir de una hora y donde veían fuego golpeaban en la puerta, hay que apagar, hay que apagar, hay que apagar. Estaba mal visto por el derecho consuetudinario irse a la cama con un fuego encendido. Entonces eso permitió que los incendios, que eran el gran problema de Roma, porque en Roma esto no se hacía, entonces Roma estaba constantemente dominada por incendios, por derrumbes de edificios. Me estoy refiriendo a la Roma de Augusto del siglo I, que era de esplendor, ¿no? Entonces las ciudades medievales no conocían esto, con procedimientos muy sencillos, evitar el fuego, hacer, por ejemplo, una recogida rápida de desechos urbanos, poner huertos para que no se llenaran las calles de estiércol. Por ejemplo, el Madrid siglo XVIII, que era un vertedero, las mulas, los caballos, hacían todo en la calle, y luego después las moscas, la boca de los niños, todos los niños con diarrea, una mortalidad de cada 1000 niños morían 600. Sin embargo, ¿eso cómo se evita? Pues sencillamente sacando el estiércol a los muladares, que todavía existen, a 2 kilómetros de las aldeas. Allí se amontonaban, se dejaban fermentar y luego se echaban a las huertas, ¿no? Pero para eso se requería que cada casa tuviera una huerta. Si vosotros vais a un lugar antiguo del mundo medieval, veréis que cada casa tiene al lado huerta. Yo ahora estoy recordando algunos pueblos sorianos, como ves, su pequeño huertecito, ¿no? Eso era fundamental, porque en el huerto reciclabas. Todo esto que ahora parece tan moderno, reciclabas el estiércol de los animales, las deyecciones humanas y evitabas infecciones. Entonces, claro, la población subió bastante deprisa hasta el siglo XIV, cuando hay el colapso del siglo XIV, ¿no? Por razones que ahora no podemos tratar. Entonces, se hicieron muchas invenciones de pequeño calibre, igual en todo esto, la medicina igual. Muchos elementos médicos de uso de plantas y tal surgen entonces porque en el mundo romano había una medicina teorética, es como la agricultura. Uno le trataba de agricultura del mundo romano, sí, era mucho rollo, pero eso funcionaba realmente, ja. Vamos a ver, ¿no? Los 12 libros de agricultura, que eso, este famoso, que él era de Cádiz, era un hispano, los 12 libros de agricultura bueno, un autor muy famoso romano del siglo I, ¿no? Pues tú los lees, ¿cómo? ¿De Catón? No.
Tú lees aquello, yo lo he leído, y dices, ¿esto funcionaba en realidad? Pues no podía funcionar mucho, ¿no? Luego se crea una agricultura mucho más ligada a las características locales, al tipo del suelo, al tipo de clima, que hizo que los rendimientos fueran muy rápidos. Mirad, respecto al mundo andalusí, la bola gorda de Córdoba, tal, 600.000 habitantes, 1 millón de habitantes, pero eso es imposible, no se puede mantener, no me contéis bolas. Ninguna ciudad antigua puede... ¿Cómo se llevaba leña para 1 millón de personas? Cada día, para que 1 millón de personas hagan la comida. Eso es imposible, eso es una bola, para demostrar las excelencias del califato. Y entonces, y luego les dices, ¿y qué pasó en el siglo XI? Que la población se insurreccionó, incendiaron Medina Zara. ¿Por qué construyen Medina Zara? Porque dentro de Córdoba no se podía vivir, porque era tal la concentración de gente, el humo, los malos olores, los excrementos, que aquello era invivible. Entonces los califas se largaron a Medina Zara, que está en la sierra a 30 kilómetros. Pero claro, la gente no es tonta y en cuanto que pudo se insurreccionó también. Cuando le dices a la gente, ¿por qué Medina Zara solo vivió 20 años? En 20 años lo destrozaron. Hubo 2 asaltos, uno de la población y otro de los soldados mercenarios que ellos traían de los llamados eslabones, que lo destruyeron. A finales del siglo X ya no existía Medina Zara, que era un sitio, realmente era como pues, los jardines de Babilonia, ¿no? Entonces no comprenden que la vida humana tiene unos condicionantes que no se pueden saltar. O sea, una ciudad no puede ser demasiado grande porque entonces es invivible. Ahora nosotros tenemos la contaminación de los coches, pero antes tenían la contaminación por los olores. Imaginaos, por ejemplo, Madrid con 300.000 habitantes en el siglo XVIII a finales. Cada día eran necesarios 7.000 carros. 7.000 carros son casi 20.000 mulas, 21.000 mulas. Imaginad lo que tenía que ser eso todo el día allí, el excremento, los olores, luego toda la leña que... Era imposible, ¿no? Y de hecho, ¿qué era Madrid en el siglo XIX? Un sitio de muerte, y eso lo decían quienes vivían ahí. Decían, aquí los niños mueren en masa, los ancianos mueren en masa. Y era necesario que viniera constantemente gente de fuera, sobre todo gallegos, asturianos y gente de Guadalajara, porque eran insanas. Las ciudades antiguas, en cuanto que superaban los 50.000 habitantes, incluso los 20.000, ya no se podían mantener, porque había unas limitaciones. Luego, con el ferrocarril, el transporte por carretera, los antibióticos, la facilidad para hacer cloacas, se puede, pero bueno. Entonces todo eso fue lo que el monacato en el periodo de Lerín se evitó. Claro, los monasterios eran lugares ideales, no, las aldeas no eran, pero tenían muchos elementos en común, ¿eh? Los monasterios eran como una especie de lugares modelo, ¿no? Y había algunos que eran, yo no sé si en el de Lerín, ¿no? Pero aquí en la península ibérica había varios que tenían su arroyo, el arroyo les producía las máquinas de agua, luego en otro sitio bebían el agua, luego en otro sitio echaban los excrementos, luego tal, o sea, era como, ¿sabes? Construcciones ideales. En el siglo IX se crearon monasterios ideales que nunca existieron, pero ya se proyectaban y se hacían dibujos con ellos para, como era una ciudad ideal, ¿no? Pero esa ciudad ideal se basaba en el trabajo universal. ¿Cómo? Que vivían muchos menos en los monasterios que en las ciudades también. Bueno, es que en la época no había ciudades y luego había un modelo híbrido que eran los monasterios familiares. Los monasterios familiares fueron muy importantes en la península ibérica, que ya no eran de célibes, sino eran de familias. Se cogía y las mismas reglas que había habido para los monasterios célibes, que era una cosa que no era muy cristiana, porque ahí hubo mucha polémica, porque realmente el cristianismo es la cosmovisión del amor, no del ascetismo. Por ejemplo, había muchas peleas aquí, por ejemplo, los monasterios ascéticos llegaban y decían, nosotros nos alimentamos con un grano de trigo. Y entonces le contestaban, sí, ¿de qué vale eso si cuando tenéis visitantes los tratéis a patadas? Y había polémicas y decían, es que el cristianismo no es comer más o menos, el cristianismo es tratar bien a la gente. ¿Qué hacéis vosotros? Entonces, porque claro, la herencia antigua del ascetismo platónico, neoplatónico, era muy fuerte y no fue fácil quitársela de encima, ¿no? Entonces, había un monacato, digamos, esencialmente cristiano, que cumplía unas normas, luego otro híbrido, que era un poco lo que podía ser prisciliano aquí, luego otro, que no era nada más que la herencia de los cultos paganos. Por ejemplo, hace poco me enteré yo toda la historia de Cibeles. ¿Por qué está la estatua de Cibeles ahí en Cibeles? Sencillamente porque aquí en la península ibérica los cultos de Cibeles fueron importantísimos.
Sí, los cultos de Cibeles no tenían nada que ver con el cristianismo, eran súper bárbaros, bestiales. Los sacerdotes de Cibeles se castraban ellos mismos, se mataban. Todo esto que sabemos nosotros de los flagelantes del siglo XVII en las procesiones de Semana Santa, eso es totalmente anticristiano, y de hecho en la Edad Media no había nada de eso. No hay ninguna procesión de flagelantes que sea anterior al Concilio de Trento. El Concilio de Trento, que significa aparentemente el triunfo del cristianismo en el siglo XVI, es mentira. Introducen el culto a Isis y a Cibeles, que era anticristiano. Para un cristiano del siglo III ver unos tíos dándose de latigazos era un horror, pero ¿esto qué es? ¿De dónde está el amor por vosotros mismos? O sea, se hubieran caído desmayados de ver eso. Y mucho más cuando se castraban y se mataban, se prohibían el sexo, todo eso. La noción cristiana auténtica del sexo era muy simple, se subsumía en el amor. ¿Hay amor? Sí. ¿No hay amor? No. Pues entonces no, ya está. Y por eso, si se leen los evangelios, que a pesar de que han sido retocados, tienen a lo mejor el 60% de cristianismo, no hay ninguna normativa sobre el sexo, porque se supone que si tú estás por una cosmovisión del amor, es que lo otro no tiene ni que hablarse, ya forma parte, digamos, de las elaboraciones individuales de cada cual, ¿no? Entonces, la historia ha sido muy tortuosa, pero yo durante tiempo me he preguntado por lo de Cibeles, ¿no? Y claro, los cultos en Asia, a partir de religiones de Estado, eran muy crueles, eran muy violentas y no tenían, por supuesto, esos sacerdotes. Los sacerdotes de Cibeles nunca trabajaban. O sea, ellos no eran parásitos sociales, explotadores, vamos a decir la palabrita, ¿no? Explotadores, ¿no? Y no se jactaban de, como luego pasaba, de tener oficios, de saber hacer un botijo, por ejemplo, de saber hacer una destilación, que era lo verdaderamente cristiano, porque era muy simple, ¿no? Si no trabajo con mis manos, necesito a alguien que trabaje para mí. Ya está. Entonces, eso nos lleva al esclavismo, y en el esclavismo, ¿dónde queda el amor? Porque el amo y el esclavo siempre habrá un conflicto. No tiene que haber una situación en la cual los trabajos sean compartidos. De ahí surge también el comunal. El comunal, en principio, se basa en los hechos de los apóstoles. Todas las reglas monásticas se remiten a los hechos de los apóstoles, siempre. Dicen cómo vivieron los primeros cristianos, que no tenían nada en común y lo compartían todo. Y eso, las fórmulas de reglas monásticas, hubo cientos. En la península ibérica eran mejores. Por ejemplo, lo que se ha dicho de los galos eran peores. Las reglas galas estaban muy... Sí, había ahí mucho rollo malo. Sí, pero Salviano, por eso, él en realidad, él le encanta Hispania. Y él, cuando ve que se ha montado un buen lío con los bagaudas, él lo que mira es hacia el oeste, porque lo suyo no le convence. ¿Por qué? Pues porque en las Galias había habido... bueno, esto viene de una tradición muy antigua. Por ejemplo, lo mejor del mundo romano pensaba que los galos eran culturalmente inferiores a los celtíberos. Por ejemplo, hay unos comentarios muy curiosos de algunos historiadores del siglo I antes de nuestra era, que dicen, por ejemplo, los galos eran unos borrachos. Espero que nadie se ofenda si aquí tiene que ver con los galos. Los germanos más, los celtíberos no. Los celtíberos no beben. Hostias, y dices, ¿por qué dirá estas cosas esta gente? Y hacían comentarios muy, muy graciosos, ¿no? Y es verdad, por ejemplo, cuando yo una vez me dediqué a las reglas monásticas de los celtas irlandeses, eso no tiene nada que ver con lo de aquí. Eran súper violentos, se mataban unos a otros, se emborrachaban, trataban a las mujeres a patadas, hacían culto a las espadas, con todo lo de San Patricio y tal, ¿no? Y en cierta medida eso ahí tiene una continuidad histórica. Por ejemplo, cuando vemos el gran problema que han tenido los pueblos del norte del norte de Europa con el alcohol, cosa que aquí no. Aquí hay, cuando venían los europeos a lo que llamamos España a finales del siglo XIX, la España romántica, que había luchado contra Napoleón y tal, se quedaban atónitos. Aquí la gente no se emborrachaba. Y eso era una diferencia cultural enorme. Eso es así, hay algún libro que lo estudia, ¿no? Y los ingleses, sobre todo, para los cuales emborracharse era una necesidad, por eso inventaron la ginebra y todo esto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, los destilados, en el siglo XIV ya el whisky se destilaba masivamente. Aquí los destilados nunca se han tomado por la población trabajadora hasta el siglo XIX. Y se tomaron el aguardiente cuando el trabajo asalariado, sobre todo en el campo, exigía emborrachar a los jornaleros. Y llegaban los dueños, por ejemplo, en 1880, y le decían, venga, hoy tenéis que sacar una copita de aguardiente. Que eso antes no se hacía. Y había una resistencia social muy fuerte a la alcoholización,
¿Por qué? Porque la alcoholización se consideraba que era la renuncia del individuo a los dos elementos decisivos de la condición humana. Uno, que es la capacidad de pensar, que la pierdes, y el segundo, la convivencia. Donde hay borrachos hay peleas. Y eso era muy contrario a la cosmovisión de la convivencia. Y hay algunos historiadores del siglo XIX que te lo explican como lo estoy explicando yo ahora, ¿eh? Ingleses, franceses, y eso es una diferencia cultural que hoy por desgracia hemos perdido. Ahora somos los más borrachos de Europa. Enlazando con lo que vamos a ver ahora de Yo quería preguntar qué posibilidades tiene a día de hoy la recuperación de los oficios y de trabajo libre, a nivel individual y a nivel colectivo. Pues vamos a ver, mira, o se hace una recuperación del trabajo libre o la sociedad se va a hacer gárgaras, porque el libro que he citado antes, que el autor es Pfeiffer, Pfeiffer, Jeffrey Pfeiffer, exacto. pues ahora mismo ¿qué está pasando? El trabajo está matando a la gente. Este autor, que es un profesor, este libro supongo yo que lo acabarán traduciendo al castellano, ¿verdad? Yo no. Pues este autor es lo que se dio cuenta cómo muere la gente. Un caso de un trabajador japonés que cuando le obligan en la empresa a trabajar 70 horas, él muere de un infarto cerebral, ¿no? Y ahora mismo lo vemos, por ejemplo, el trabajo se ha convertido en un problemón, en una pesadilla. Mientras que antes no lo era. En el mundo romano sí, pero luego, por ejemplo, todos los trabajos antiguos, todos iban unidos a la fiesta. La gente, por ejemplo, un zapatero estaba haciendo zapatos y estaba cantando. La gente que le ayudaba cantaba. El trabajo iba unido a la fiesta. Cuando se acababa de trabajar, la gente cantaba. Entonces era una concepción del trabajo muy distinta y entonces era llevadero, no como ahora que es imposible. De hecho, a mi entender, o el trabajo asalariado actual de las grandes empresas se reforma, o en 30 años se producirá como una hecatombe. La gente empezará a morirse de depresión, de asco. Ya se está muriendo, de hecho, ¿no? Y también los sistemas de máquinas. Mira, el otro día vi un documental, sí creo que lo he citado, de cómo trabajan la gente en Amazon. Y era un documental. Y entonces se veía una mujer de 40 años y la cámara la enfocaba así desde arriba haciendo paquetes. Obviamente, y se veía con la cadena, nadie que esté haciendo eso más de 6 meses seguidos puede conservarse en una salud psíquica. Si es imposible, es imposible. El trabajo tiene que ser rehumanizado, tiene que volverse otra vez a hacerse un trabajo a medida del trabajador, ni más ni menos. Y no un trabajo a medida de qué. Porque eso es productivo. Bueno, vamos a ver si es productivo, ¿eh? O el sistema de robots que te dicen, bueno, los robots sí, pero ¿cómo son de productivos los robots realmente? Porque si vemos todos los costes ocultos de los robots, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento psicológico que necesita la gente. Estaba hablando con unos del País Vasco y me dijeron, mira, de un sitio de fábricas, aquí vienen inmigrantes, marroquíes, latinoamericanos, rumanos. Ninguno aguanta más de 10 años el ritmo de trabajo de aquí. Dice, a los 10 años todos se vuelven alcohólicos, se vuelven depresivos, se vuelven locos. Me lo decían así de claro en un sitio de Guipúzcoa. Dice, hace poco uno se tiró por un balcón porque ya no soportaba más. No, pero claro, todo eso se tapa. No sé, por ejemplo, la cantidad de suicidios que son debidos. Entonces, la reorganización del trabajo es una necesidad de 30 años vista. Pero claro, eso significa acabar con el trabajo de la propiedad privada actual, ¿no? Introducir en el elemento... Mira, yo tuve una experiencia, una vez trabajé en una fábrica y yo observando cómo se hacía allí una operación que le hacía perder un montón de dinero a la fábrica, hice una propuesta de renovación. Yo sabía un poco de tecnología, hice una propuesta a mi jefe. Mi jefe me mandó a tomar por saco y si no me pegó de casualidad. Entonces yo entendí, estate calladito y no digas nada, Félix, porque va a ser peor. Pero yo estoy convencido, incluso hoy que ha pasado tiempo, que si se hubieran aplicado los procedimientos técnicos que yo propuse a mis jefes para el
control de calidad del producto que nosotros hacíamos, hubiéramos reducido el producto de mala calidad del 10%, del 7% al 2%. Hubiera sido una ganancia neta. Pero ¿qué pasaba? Si admitían eso, yo, que era un pelanas allí, me hubieran tenido que admitir que era mejor que ellos. Y entonces, la segunda vez se me hubiera ocurrido hacer alguna propuesta mejor y entonces no puede ser, porque ellos son los que mandan. Si es lo mismo que le pasaba a los esclavos. Yo, que era entonces un chavalito, me sentí tan indignado que dije, nunca más. Ya puedo ver que se hunde la fábrica y que arde todo, que nunca más, porque encima os habéis reído de mí, cuando yo vine aquí con la buena intención de hacer una propuesta. Es un comentario que te quería hacer. Cuando has mencionado el rollo tecnológico, eso mismo que has dicho tú, es que no es solo lo que pasa en la universidad, que tenemos un montón de ingenieros y que todos hacen lo mismo y no es práctico, es que además el que hace algo práctico sufre marginación y persecución. Es decir, por ejemplo, los montones, por ejemplo el motor de agua, que un señor lo descubrió en los años 80, intentó sacar al mercado motores basados en combustión de agua, no sé cómo lo hacía, y bueno, ese señor acabó a los 2 años muerto, intentó comercializarlo, solo se lo querían comprar para guardarlo en un cajón, él dijo que se lo vendía a la empresa que fuera, ahora mismo no recuerdo el nombre de este hombre, pero fue en los años 80, fue bastante sonado, salió en la tele y todo, y él lo vendía a cualquier empresa que lo quisiera comercializar. Todas las empresas, quiero decir General Motors, Ford, todos lo querían comprar, pero para meterlo en un cajón y no comercializarlo. Entonces, quiero decir, aparte del tema de ese que decimos, de como idiotización, como de todos seguir el mismo camino que no funciona, además el que no lo sigue, tampoco se le deja aplicar. Quiero decir, el mismo ejemplo que acabas de dar tú de ti mismo, ¿no? De si tú hubieses propuesto eso, sabes que no habría triunfado, vamos, incluso lo propusiste, ¿no? Y no... Sí, yo propusiera un sistema muy sencillo, era un analizador automático que tenía en cuenta los cambios día a día y adecuaba los elementos que había que utilizar en la producción a las condiciones cambiantes, con lo cual las piezas siempre salían adecuadas a los cambios que había, y no en abstracto, que claro, un día salían mejor y otros peor. Bueno, pero vamos a ver, mira, cuando un sistema social se obceca y se fanatiza en algo, de ahí solo se puede salir a través de una catástrofe. Porque las fuerzas que quieren mantener el statu quo son tan potentes y el sistema de adoctrinamiento de la gente tan fuerte y más que nunca, que entonces el sistema se hace cada vez más rígido, se va pudriendo hasta que explota. Puede explotar por varias razones, ¿no? Porque también en el mundo romano, por ejemplo, se conocían los molinos de agua. Se sabían hacer molinos, pero en todo el imperio a lo mejor en el siglo III había 10 molinos, cuando en el siglo VIII había 10.000 o 100.000, estaban por todas partes. Y eso fue sobre todo muy liberador para las mujeres, porque antes las mujeres hacían la molienda del grano y luego ya lo hacían los molinos, ¿no? Antes había que hacerlo a mano. Bueno, entonces ahora mismo es eso, y se ponen en marcha unos mecanismos de estancamiento y tensión que hacen que, como no se puede avanzar, pues entonces las cosas se van pudriendo hasta que explota. Porque ahora luego llegan los optimistas tecnológicos y te dicen, no, es que hay una fábrica que ya solo tiene un trabajador cuando antes tenía 500. Bueno, ¿y qué? O sea, ¿realmente eso qué significa? Ya, pero las máquinas que se hacen allí, se hacen en otro sitio, realmente eso habrá que ver si se incrementa la productividad o no, ¿no? Entonces, claro, porque te dan esta idea de que la tecnología lo va a resolver todo. ¿Qué tecnología? La que ellos aplican, no otras muchas que no se aplican, ¿no? Que no va a ser nunca, es aunque mejore la producción, no va a mejorar la vida humana, que esa es otra cosa que habría que valorar. Es que ni siquiera la gente que estudia toda la aplicación de la tecnología a la producción dicen, nosotros no encontramos mejoras reales, ¿eh? Lo que encontramos en la tecnología, y eso hay algún ingeniero que ha estudiado esto en Estados Unidos actual, dice, lo que sí encontramos son tecnologías de control, que impongan el poder de los jefes sobre los asalariados, pero que de ahí surge unos rendimientos y una eficacia mayor en la producción, dice, a veces sí, en la mayoría de los casos no somos capaces de verlo. Por ejemplo, la informática aplicada a la producción ha sido el gran éxito productivo. La gente realmente seria te dice, no podemos demostrarlo. La gente crítica te dice, no. Entonces, bueno, pues... Porque hoy, en todo el momento social, hay miles de inventos que no se aplican. Pero miles. Ahora ya para no extendernos demasiado y dar lugar al taller, simplemente comento sobre el alambique, que buscando por ahí por internet he encontrado que sí, que se utilizó en China ya desde el año 800 a.C. y también en Egipto y en Mesopotamia. Y luego los griegos también lo utilizaron, los romanos.
antes de los árabes. Y hay algunos historiadores que apuntan a que el alambique en cuestión que tenemos aquí, no igual que este, pero ya con el tubo recto, que fue el primero que se inventó, el tubo torcido le dio mejores propiedades de enfriamiento, fue ya probablemente inventado en el año 200 o 300 después de Cristo por María la Judía o por Zósimo de Panoplia, y cuya hermana Teosobella inventó muchos modelos de alambiques. Entonces, para que luego nos digan también que los árabes, unos opinan que sí, pero la destilación estuvo en uso muchos siglos antes, incluso alambiques parece ser que se pueden inventar antes, obviamente antes de que surgiera el Islam, por supuesto. Sí, bueno, quería hacer una pregunta, Félix, que es que, vamos a ver, un poco enlazando con el tema que vamos a ver luego, que es un poco recuperar la salud, ¿no? La salud nos la han robado, al parecer, y viendo toda esta historia que nos has contado desde los creativos que eran en la Edad Media, ¿cómo funcionaba el sistema de salud? Es decir, ¿quién lo llevaba? ¿Quiénes son las brujas? ¿Quiénes son? ¿Cómo se hacía esto en las aldeas? ¿Tenía importancia los mecanismos de salud o simplemente todo era alimentación y emplastes? El conocimiento, no solo la mecánica, sino también pues el oficio. O sea, en todos estos siglos, hasta que esto se captura por el sistema sanitario, ¿cómo se gestionaba esto de la salud? Pues tenemos el caso de las parteras. Las parteras han existido atendiendo partos en el mundo rural hasta hace 30 años. Yo he conocido a varias de ellas y he hablado tranquilamente con ellas, ¿no? Sus conocimientos sobre atención a parto eran fabulosos, ¿no? Hay una famosa entrevista a una partera andaluza donde cuando le preguntan, ¿a usted se le morían muchas mujeres? A mí no. Niños, no recuerdo nada de eso. Ella dice, ella era una señora de un pueblo y luego le daban pequeños regalos, a lo mejor una gallina, unas magdalenas, y eso era el modelo. Eran mujeres que atendían partos. ¿Por qué? Porque era un servicio a sus convecinos. En Canarias hay una señora que era, además de hacer música, ¿cómo se llamaba esta mujer? Pero ella era de las grandes de la música canaria, ¿no? Y como segundo oficio tenía el de partera. Y luego era agricultora, ¿no? Esta mujer debió fallecer en el año 1990 y en una entrevista que le hacen poco antes de morir, ella le preguntan, ¿usted cobraba cuando hacía de partera? Y ella se ofende y dice, ¿cobrar? No, yo nunca he cobrado, yo eso lo he hecho porque, dice, como nunca he cobrado por tocar música, dice, yo he hecho música porque era el servicio que yo hacía a la sociedad, a mis vecinos, a mi gente, y atender los partos igual, ¿no? Pero ella ya se daba cuenta, también diciendo, la sociedad canaria se está derrumbando, y tiene una frase que repetía mucho cuando ella actuaba y iba por ahí a los pueblos, que decía, no olviden ustedes las costumbres de los viejos, porque ella se estaba dando cuenta que el mundo popular se estaba hundiendo. Yo creo que en la Edad Media había, vamos a ver, una herencia del mundo clásico, que eran los monasterios, que ellos leían y tal, porque leían los textos griegos, romanos, y luego la medicina popular no estaba basada en libros, estaba basada en saberes muy empíricos, pero que funcionaban bastante bien, ¿no? Era como las parteras, no eran gente que habían aprendido en nada, les gustaba hacerlo, lo veían desde niñas, porque esta mujer había visto atender partos desde a lo mejor los 8 años, y luego ya en un momento, pues con 25 o 30 años, ella había sido la que... Pero esta figura está clara, pero estos alquimistas, estos paracelsos, toda esta gente, ¿dónde están? ¿Dónde se sitúan? Ellos más bien eran provenientes de la cultura clásica griega a través de Bizancio. Ellos llegan al monacato a través de los bizantinos, el monacato, claro, el monacato también tenía su lado elitista, aristocrático, ¿no? Que podía ser bueno y podía ser malo, conservaban los libros, y eso no llegaba a las clases populares. A veces había gente que sí, que había estado un tiempo en un monasterio, en los monasterios, por lo menos aquí en los hispanos, se actuaba por tratos. Y había gente que decía, yo voy a estar aquí 5 años, luego me marcho, ¿eh? Incluso a muchos de ellos pactaban que si se iban le tenían que dar una cierta cantidad de recursos para vivir por su cuenta, no decían, yo me voy, pero
¿no? Porque cuando entrabas tenías que entregar todo, en algunos hasta la ropa, no podías tener ni ropa de propiedad privada. Entonces eso quedó ahí aislado, ¿no? Por ejemplo, en el monasterio de Silos se conserva, la botica de Silos es de las más importantes, ¿no? Pero habría que estudiar muy en detalle qué es medicina clásica, o sea, erudita, y medicina popular, ¿no? Que yo sepa, la botica de Silos a partir del siglo XVIII ya no se desarrolla, ya no se introducen nuevos saberes y se queda allí como está. Ahora es una parte del museo que te enseñan muy deprisa y tal. Alguien tendría que meterse allí, dedicar 10 años de su vida a estudiar aquello, que supiera botánica, medicina y cosas así, ¿no? Y bueno, pues es muy difícil, ¿no?, que hubiera eso. Pero yo entiendo que la gente normal pues eran saberes empíricos, ¿no? También muy parecido a lo que se hacía para curar al ganado. El ganado se veía. Hay estudios de pastores que sabían hasta operar ovejas. Ellos sabían con una navaja operar ovejas y las ovejas sobrevivían, ¿no? Hacían cosas que a nosotros nos pueden parecer brutales, pero daros cuenta, por ejemplo, cuando se establecen los primeros hospitales como concentración de enfermos, la gente se moría en masa, porque ¿a quién se le ocurre meter un montón de enfermos en un hospital? Es de locos, porque entonces le pasaba la enfermedad al otro. Eso pasaba, por ejemplo, con los partos. Cuando se empezó a atender mujeres en los partos, morían en masa, porque los médicos iban, claro, contagiaban, claro. Pero eso en las casas no sucedía, porque había una sola parturienta. Hay algo que me acabo de acordar. En una temporada que yo me interesé por el personaje de Miguel Servet, que era totalmente revolucionario en todos los sentidos, tanto defendiendo a los campesinos contra los nobles, como haciendo su libro secretamente por la tolerancia, que lo quemaron vivo. Bueno, él era médico, estudió en París, y él, como médico, se fabricaba sus propios jarabes y escribía libros sobre cómo se hacían los jarabes. Y había estudiado en la Universidad de París, creo que era del siglo XVI, él, ¿no? Y sin embargo, tenía una opinión, con todos los descubrimientos que hizo sobre la doble circulación de la sangre, que era todo un avance que nosotros diríamos ahora gran científico, pero sin embargo, él opinaba, en lo que yo leí aquella vez, cuando investigaba sobre él, que la Universidad de París impartía una falsa ciencia. Para él, ya la universidad ya era una falsa ciencia. Claro. Es que nace así. La universidad nace sobre todo en Francia, en París y en las francesas, como realmente nace en un aspecto teológico y en otro aspecto de formación de las élites. Nace sobre todo en el siglo XII, XIII. Y de ahí se desarrolla. Luego está también la Universidad de Bolonia, en Italia, que también es más ligada al derecho, que van a imponer las élites y se van a desarrollar. Pero ese es el origen de las universidades, de todas las universidades del mundo que hoy existen, nace ahí, en esas primeras élites de la Baja Edad Media que van formando, digamos, el pensamiento y a las mismas élites se van uniendo, ¿no? Se va creando esa aristocracia que luego va a mandar. Claro, por eso cuando los conocimientos siempre se van a imponer y se van a desarrollar con una perspectiva siempre de poder y querer ampliarlo y de esa visión desde arriba, digamos. Incluso la recuperación de Aristóteles en el siglo XIII no recupera. Aristóteles es muy ambiguo. Aristóteles tiene una parte buena, que es el conocimiento por la experiencia. Sobre todo en su libro Historia de los animales. Él te dice, la fuente del conocimiento es la observación y la experiencia, y nada más. Y todo lo que sea criterios dogmáticos y fórmulas librescas no vale. Pero Aristóteles al mismo tiempo dice lo contrario en otros libros. Lo que se recupera de Aristóteles en el siglo XIV no es el Aristóteles de la experiencia, que era lo que hacían los griegos hasta el siglo VII, hasta los presocráticos, que ellos aprendían de la experiencia, sino que se recupera el Aristóteles dogmático de su libro Política, de todas sus disputas con por aquí por allá, que era lo que llamaban pues esto, un libresco, un dogmático, ¿no? Entonces se pierde esa tradición de lo experimental, que luego la ciencia dice que recupera lo experimental, bueno, pues, lo recupera. Bueno, en parte sí, en parte no, ¿no? ¿Qué son estas brujas? Estas brujas, este oficio que está en manos de estas señoras que han pasado hasta ahora y que son como 1000 años de brujas. ¿Quiénes eran? Bueno, las brujas ¿han existido? No aparecen. Las condenas a las brujas, incluso la expresión bruja, no aparece hasta el siglo muy tardío.
En el siglo XIV, siglo XV, en la Edad Media Central y en la Edad Media eso no existe. La primera vez que parece que hay una condena de las brujas es la segunda mitad del siglo XIII, pero bueno, las brujas que se condenan, y también a brujos, es porque hacían una medicina no regulada por los centros universitarios. La gente que hacía medicina sin título se les ponía la etiqueta de brujas o brujos. Eso es porque luego también había gente que había estudiado en París, mujeres incluidas, que si tenías un título de la universidad no eras bruja. Luego eso se mezcló, yo el caso de Alemania no lo conozco bien, pero aquí es un fenómeno bastante tardío ligado a la destrucción de los saberes populares. Pero al margen de estas condenas, ¿quiénes eran? ¿No existía como...? Gente normal. Eran gente normal, eran mujeres, Sí. se reunían y... Algunos hombres también, ¿eh? Había hombres también, ¿eh? Pero también yo creo que era una pervivencia de una práctica así espiritual ancestral, ¿no? Hacían sus prácticas en las que se convocaban, es como la parte mágica esta, ¿no? Del chamán, ¿no? Pero también la pervivencia de los pueblos prerromanos, del conocimiento de... Yo creo que había algo también de eso, los que prerromanos la también. Iglesia ahí también persiguió a este tipo de prácticas. Claro, era el paganismo, digamos, que sobrevivía en la gente, en lo popular, que se persiguió sobre todo la Inquisición, pero hay que tener en cuenta que la Inquisición hasta el 1478 no nace, o sea, ya es el final de la Edad Media, ya estamos en lo que se puede decir ya el comienzo de la Edad Moderna, la Inquisición. Entonces la Inquisición realmente es una institución moderna. Cuando se empieza a perseguir todo es ya, digamos, con la modernidad, sin embargo se le atribuye a la Edad Media, algo que ya se da en el fin de esta. Los peores persecutores de las brujas no fue la Iglesia, fue el Estado. Aquí incluso las brujas, cuando se veían en un proceso, pedían la intervención de la Inquisición porque eran juzgadas con más objetividad. Eran los tribunales del rey lo que verdaderamente las quemaron, sobre todo aquí en Cataluña, aquí donde hubo una persecución más fuerte, en Castilla menos, porque no había... no se creían en esas cosas, ¿no? ¿Cómo? Sí, bueno, pero eran casos aislados, ¿no? No es el caso de Alemania, donde se que hizo una persecución masiva, que había algunos casos, es verdad que había, pero pocos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había una mentalidad más escéptica. Claro, para quemar a una bruja tienes que creer que existen las brujas, ¿no? Si crees que eso es un invento, pues ya ahí hay un corte, ¿no? En Cataluña hubo más persecución, ¿no? Pero la persecución de brujas coincide exactamente con la vida de Descartes, que es la primera mitad del siglo XVII. También la imposición del racionalismo, ¿no? O sea, los peores momentos de la quema de brujas y brujos coinciden con la vida de Descartes. No porque él tuviera nada que ver, que él no, pero con este auge del racionalismo, la idea del pensamiento racional y tal. Que esto ya es muy tardío, ¿no? Las brujas de Salem son de la segunda mitad del XVII. Y aquí cuando hay ese episodio en el País Vasco, los mismos inquisidores intervienen para decir que todo eso es una locura y una chaladora, piden que se revise el proceso y dejan en libertad a todos los encausados. Y eso se hace porque, claro, aquí quizá había una mentalidad más escéptica y es muy interesante, ¿no? Se ha hecho estudios en Europa para explicar que en contra del mito miserable y desgraciado de que esto ha sido el gran centro de fanatismo, hay un historiador suizo que dice todo lo contrario. Dice, si observamos, en la península ibérica es donde menos persecución de brujas, pero 1000 veces menos, ¿eh? Donde el asunto de Zugarramurdi primero, es verdad que se les mete en la cárcel, pero antes de acudir a la pena capital, se pide al inquisidor de Logroño que vuelva a revisar el caso y él decide que todo eso es cero, que todo eso no es más que un disparate. Y entonces realmente, bueno, se ha escrito una historia falsa, ¿no? Presentando siempre a la península ibérica y a los pueblos peninsulares como una panda de vándalos, de bestias y tal, con intenciones bastante torcidas que no corresponde, ¿no? Porque el fenómeno de que aquí no existiera alcoholismo, que yo he dicho antes, porque el alcoholismo responde a una crisis social muy grave. Cuando las sociedades se derrumban, pues
pues la gente acude al alcohol, sencillamente. Mientras la convivencia es buena, el alcoholismo es menor. Bueno, a ver si algún día se hace una historia de los pueblos ibéricos que mande a hacer gárgaras a la generación del 98, que es una generación de la denigración, del presentar todo como negro, cuando la generación del 98 eran unos ignorantes que no sabían nada, ¿no? Y que en realidad, si uno lee lo que se decía hace 20 años antes, en la época del romanticismo, lo que llamamos España era admirado en Europa, sobre todo en Alemania. Europa miraba a la península ibérica como un lugar a admirar. Y venían los viajeros románticos, por ejemplo, Mérimée. Mérimée tiene un texto que dice: la libertad que tienen las mujeres en España no la tienen en ningún país de Europa. Y te empieza a poner casos. Dice, no la tienen en París, ni mucho menos. En el libro mío, Feminicidio, se cita la frase de Mérimée, el famoso. Dice, eso no lo conocemos. Y entonces te van contando, incluso dice la llaneza con que la gente modesta trata a los ricos y la obligación que tienen los ricos de escuchar. Dice, a un aristócrata nunca se le ocurrirá mandar callar a un trabajador, porque eso no está permitido en la sociedad. El hecho mismo de que aquí, ¿a quién copiaba la aristocracia en el siglo XVIII? Solo tenemos que ver los cuadros de Goya, al pueblo. Los aristócratas se hacían pintar por Goya con vestimentas populares. En ninguna parte de Europa sucedía eso. Aquí la aristocracia tenía complejo de inferioridad frente al pueblo. En Madrid frente a los manolos. ¿Qué eran los manolos? Pues los que se llamaban Manolo, la gente de la calle. Y las manolas, que eran las manolas, las manuelas. Entonces todo esto luego fue ocultado por la generación del 98 como si aquí hubiera sido la barbarie y tal. Los europeos no creían eso. Y entonces pues se tenía una interpretación que habría que recuperar porque se ha perdido, ¿no? Y, bueno, es una pena que incluso desde el punto de vista... hay un estudio sobre la alimentación en el siglo XVI, dice, ¿dónde comía la gente mejor, más variado? Dice, pues precisamente es una alimentación hecha en lo que hoy es Burgos, Palencia, Santander. Mientras que en otros países europeos la alimentación es muy monótona, esto muy basada en el pan, en la cerveza, en el queso. Dice, si estudiamos lo que se ofrecía a los trabajadores, encontramos viandas, 50, 60, 70 viandas diferentes que aquí comía la gente y en Europa no. Con lo cual tenían mejor salud. Pero teníamos otro clima. En Europa tenían que abastecerse en las épocas de hielo y de nieve. Hombre, en Burgos no era precisamente el Sahara, ¿no? En la época había mucho... No, era simplemente debido a... el elemento constitutivo de las sociedades hispánicas es la presión de lo popular. Y cuando lo popular presiona fuerte, los impuestos no pueden ser grandes, la aristocracia no tiene mucho poder real, y entonces se crea una sociedad más popular y la alimentación es mejor, sencillamente. Claro. Mientras que en el norte de Europa, como esto no sucedió, porque el poder de la corona y la realeza era mucho mayor, ya sé que todo se ha contado al revés, bueno, yo no tengo la culpa, se ha contado al revés, pues ya está. No podemos hacer nada, tendríamos que escribir una enciclopedia de cómo eran las cosas en el siglo XV, yo no, más enciclopedias no. Bueno, pues si no hay más preguntas lo dejamos aquí, ¿no? Gracias.